¿Qué pasaría si una familia viviera la peor pesadilla imaginable? Un día normal, una tarde de juegos y de repente alguien desaparece. Hoy hablaremos de un caso que no solo impactó una nación, sino que también cambió sus leyes para siempre. Sarah Evelyn Isobel Payne nació el 13 de octubre de 1991 en Surrey, Inglaterra. Era una niña alegre, extrovertida y muy unida a sus padres y hermanos. Como muchos niños de su edad, disfrutaba de los juegos al aire libre y de pasar tiempo con su familia. En el verano del año 2000, la familia se encontraba visitando a los abuelos en Kingston Gorse, un pequeño pueblo costero en West Sussex. Sarah, de 8 años, estaba con sus dos hermanos mayores, Luke y Lee, de 13 y 11 años respectivamente, y su hermana menor, Charlotte, de 6 años. Ese día, los niños pidieron permiso para ir a jugar en un terreno amplio que se encontraba cerca de la casa, y fueron con la condición de que los hermanos mayores debían cuidar a las niñas. Corrían por los campos abiertos, divirtiéndose y jugando al escondite. Minutos después, Sarah decidió regresar sola a casa de los abuelos, cruzando un pequeño camino rural. Sus hermanos la observaban, pero en un momento su hermana Charlotte tropezó robándoles la atención, y cuando volvieron a mirar, Sarah ya no estaba. Al notar su ausencia, los hermanos comenzaron a buscarla, pero al no encontrarla, corrieron a avisar a sus padres. La familia, desesperada, revisó los alrededores y preguntó a vecinos, pero nadie había visto a Sarah. Poco después llamaron a la policía y la búsqueda se intensificó rápidamente. Se activó un operativo masivo con más de 300 oficiales, helicópteros, perros rastreadores y equipos de rescate. Se implementó un plan de comunicación nacional con anuncios en los medios para pedir información al público. La familia de Sarah participó activamente en la búsqueda y su madre, Sarah Payne, hizo varias apariciones públicas suplicando ayuda para encontrar a su hija. Se recibieron miles de llamadas con pistas y avistamientos, pero muchas resultaron ser falsas o no condujeron a nada. Lamentablemente, la esperanza desvaneció cuando 17 días después se encontraron sus restos en un campo de cultivo, a unos 24 kilómetros del lugar de su desaparición. El análisis forense determinó que Sarah había sido víctima de un ataque sexual poco después de su desaparición. Cuando hablaron con los hermanos, uno mencionó que cuando salió a la carretera a buscar a Sarah habían dos autos, uno normal y el otro era una furgoneta blanca, en el cual había un hombre que le sonrió y luego aceleró. Desde el inicio de la investigación, las autoridades identificaron a un hombre que les pareció sospechoso: Roy Whiting. Roy William Whiting creció en una familia de clase trabajadora y asistió a la escuela local, pero no destacó académicamente ni mostró interés en los estudios. Desde joven tuvo dificultades para seguir las reglas y mostrar empatía hacia los demás. En su adolescencia empezó a mostrar un comportamiento problemático. No tenía muchos amigos y era conocido por su actitud agresiva y antisocial. Aunque no hay muchos detalles sobre su infancia, se sabe que abandonó la escuela y comenzó a hacer trabajos ocasionales sin estabilidad laboral. Durante su juventud y adultez temprana, Whiting tuvo empleos esporádicos, sin conseguir mantener ninguno debido a su temperamento, la mayoría relacionados con la construcción y la mecánica. Con el tiempo, su comportamiento se volvió más errático y empezó a tener problemas con la ley. En los años previos al crimen por el que se haría tristemente célebre, Whiting fue arrestado varias veces por delitos menores y en 1995 fue condenado por secuestro y abuso contra una niña de 8 años. Por este crimen fue sentenciado a 4 años de prisión, pero solo cumplió 2 años y 5 meses. Los especialistas que lo evaluaron en la cárcel consideraron que representaba un riesgo alto de reincidencia, pero a pesar de estas advertencias, fue liberado bajo la condición de seguir un programa de rehabilitación y estar bajo supervisión. Volviendo al tema, los investigadores comenzaron a vigilar a Whiting debido a su historial y a su proximidad con la zona de la desaparición. Inicialmente fue arrestado y detenido durante 36 horas para ser interrogado.
pero fue liberado por falta de pruebas. Durante el interrogatorio, Whiting afirmó que en la tarde en la que Sarah desapareció había estado en una feria a unos 40 kilómetros de la zona de desaparición. Sin embargo, gracias al análisis de las cámaras de seguridad y otros testimonios, su coartada se desmoronó. Una de las principales pruebas de esto fue un ticket de compra de gasolina en su furgoneta blanca. El ticket probaba que ese día él había estado en un área cercana al lugar en donde luego se encontró uno de los zapatos de Sarah. El zapato fue hallado unos días después de la desaparición, cerca de la carretera A29 en Culham, una zona que se encontraba en la ruta entre Kingston Gorse, donde Sarah fue vista por última vez, y el lugar donde posteriormente se halló su cuerpo. Después de que se encontrara el zapato, la policía comenzó a seguirlo de cerca. Un análisis forense reveló que se encontraron fibras en el auto que coincidían con las de Sarah, además de restos de ADN. El juicio comenzó el 26 de noviembre del 2001 en la Corte de la Corona de Lewis y duró 4 semanas. Whiting se declaró no culpable y afirmó que no tenía nada que ver. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas que lo relacionaban en la escena del crimen. También se encontró una fibra azul en el cabello de Sarah que coincidía con el tapizado de la furgoneta de Whiting. El 12 de diciembre de 2001, después de 8 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. La condena de Roy Whiting sufrió modificaciones un año después de su condena. Se determinó que Whiting podría tener derecho a libertad condicional después de 50 años en prisión. Esto significaba que solo podría solicitarla en 2051, cuando tuviera 92 años, lo que en práctica era también una cadena perpetua. Sin embargo, esta decisión fue impugnada en 2010 debido a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2010, la Corte Suprema del Reino Unido revisó la condena de Whiting y ratificó que debía pasar toda su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. En la actualidad, sigue cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad, donde ha sido atacado varias veces por otros reclusos debido a la naturaleza de su crimen. Los delincuentes sexuales, especialmente aquellos que han cometido delitos contra niños, suelen ser un blanco de agresiones en las cárceles del Reino Unido. Dado el peligro que enfrenta, Whiting ha sido colocado en régimen de protección especial, lo que significa que está aislado de la mayoría de la población carcelaria y ha sido descrito por funcionarios como un interno solitario, problemático y con poco remordimiento por sus crímenes. Los padres de Sarah quedaron devastados tras la pérdida de su hija. Sin embargo, cada uno afrontó el dolor de una manera diferente. Su madre se convirtió en una activista destacada en la lucha contra los delitos sexuales y lideró la campaña por la creación de la ley de Sarah, que finalmente se aprobó en 2011 en Inglaterra y Gales. Esta ley permite a los padres solicitar información sobre si una persona con acceso a sus hijos tiene antecedentes de delitos sexuales contra menores. La reina Isabel II incluso la condecoró con la Orden del Imperio Británico en 2008 por su trabajo en favor de la seguridad infantil. Por otro lado, a su padre la pérdida de su hija lo sumió en una profunda depresión y lo llevó al alcoholismo. Su matrimonio con Sarah se deterioró y finalmente se divorciaron en 2003. En 2011 fue encontrado sin vida en su apartamento a los 45 años. La causa se le atribuye a problemas de salud ocasionados por el alcohol. La historia de Sarah Payne es un recordatorio de la importancia de la seguridad infantil y de cómo una tragedia puede llevar a un cambio positivo. Su madre convirtió el dolor en una lucha por la justicia y hoy, gracias a su esfuerzo, muchas familias pueden acceder a información crucial para proteger a sus hijos. Este caso nos deja una pregunta: ¿qué más se puede hacer para mejorar la seguridad de los más vulnerables? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.